después de haber hecho estos anuncios parroquiales de inicio del segundo corte, que siempre me gusta hacer a mí para que tengamos claras nuestras reglas del juego y nuestro momento en clase sea lo más pacífico posible. Hoy vamos a hablar, como les dije, del bloque de constitucionalidad, a entender un poquito más qué es el bloque de constitucionalidad y hacer una pequeña introducción al derecho internacional de los derechos humanos para poder la semana que viene hablar sobre los sistemas de protección de derechos humanos. Pero pues como siempre, y antes de arrancar, quisiera saber quién quiere compartir con nosotros la noticia o las noticias que más les llamaron la atención de la semana anterior, una semana que también estuvo muy movidita en términos de todo lo que tiene que ver con nuestra asignatura por todo el tema de los talibanes en Afganistán, por el tema de las declaraciones del expresidente Pastrana ante la Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a dar este espacio para hablar un poco de esas noticias y arrancamos contigo, Valentina. Buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por participar de este análisis de prensa. Me alegra ver que cada vez le cogen como más, no sé, supongo que amor al análisis de prensa y que nos permite analizar noticias a la luz de los temas que estamos viendo en clase. Para hoy pues no hay relatoría porque no hemos visto, el miércoles no tuvimos una clase, pero si hay alguien que quiera hacer el miércoles la relatoría de esta sesión de hoy, pues me lo, se lo agradecería que me contara. Muchas gracias, Nicolás. Entonces el miércoles te escuchamos a ti con la relatoría de esta sesión de clase y arrancamos este segundo corte de relatorías contigo. Mil gracias. Bueno, el objetivo de la clase de hoy, señores y señoritas, es que conozcamos un poco más o hablemos un poco más sobre la importancia del bloque de constitucionalidad en el sistema de protección de derechos humanos en Colombia y que identifiquemos los principales aspectos del derecho internacional de los derechos humanos en el mundo. Entonces, vamos a ver dos grandes temas. El primero es el bloque de constitucionalidad en Colombia y el segundo, el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? ¿Qué fue lo que dijimos que era el bloque de constitucionalidad en algún momento de nuestra clase? ¿Quién quiere recordárselo a la sala? Pues tengo entendido que los bloques constitucionales Jessica, no te escucho. Es que se escucha un ruido entre... ¿Alguien, mientras Jessica arregla su problema con el audio, nos quiere contar? Jessica tiene problemas con el micro, entonces no sé si alguien quiera ayudarla a contarnos qué fue lo que dijimos que era el bloque de constitucionalidad. Ninguno. Profe, Adelante, Julián. pues es bloque de constitucionalidad, son pues como aquellas normas y principios que se adaptan como le digo, o sea, los adaptan al derecho colombiano o sea, de los tratados de derechos humanos pues, principalmente, ¿no? ¿Y O sea, solo, como la opción. ¿Y solo son los tratados de derechos humanos? no, No, también pues, los principios, ay, qué pena. no, pues, También, digamos, son los principios y las normas jurídicas que pueden llegar a estar en colisión y pues se tiene que generar un control de constitucionalidad para poder adoptar e implementar como la mejor opción. Y en los casos de derecho internacional se tiene que estudiar la norma internacional y la norma interna, que sería el derecho internacional y el derecho interno, y cómo estos dos se pueden adoptar para que no haya una colisión. ¿Sí me hago entender? Sí, bueno, muchas gracias a todos. Jessica, Julián, Valentina. El bloque de constitucionalidad, de acuerdo a la teoría y también a la práctica, porque esto lo vemos en la práctica diaria de la Constitución colombiana, se refiere o son aquellas normas y principios que sin aparecer dentro del texto de la Constitución colombiana son utilizados como formas de control de constitucionalidad de las leyes
por lo que han sido integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Se empezó a hablar del término bloque de constitucionalidad desde el año 1995, propiamente dicho, es decir, la Corte Constitucional, que también es un invento de la Constitución Política Colombiana del 91, empieza a hablar del término y a utilizar el término bloque de constitucionalidad a partir del año 1995. Pero este concepto o esta palabrita se venía usando desde hacía mucho tiempo para hablar de aquellos valores y principios que estaban en la Constitución y asegurar la permanencia y obligatoriedad de los mismos. ¿Cuál es el marco normativo entonces del bloque de constitucionalidad en Colombia? Son 6 artículos de la Constitución Política de 1991. El artículo 9, que reconoce que las relaciones internacionales de Colombia se fundamentan en 3 principios. En el principio de soberanía, en el principio de respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el principio de reconocimiento a los principios de derecho internacional público. El artículo 93, que reconoce y que dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos prevalecen en el ordenamiento interno. Por eso tradicionalmente decimos, no, es que el bloque de constitucionalidad son todas aquellas normas, o se utiliza para hablar de todas aquellas normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que fueron todos esos convenios internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que fueron firmados por Colombia y que prevalecen en la Constitución. Pero también el artículo 94 dice que los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales no deben entenderse como negación a otros acuerdos. ¿Esto qué quiere decir? El hecho de que Colombia firme X número de acuerdos internacionales, no solamente de derechos humanos, de protección al medio ambiente, de protección a los derechos de las mujeres, todo tipo de acuerdos internacionales, no significan que se niegue ni la Constitución Política, que es la norma de normas, ni futuros acuerdos internacionales que se firmen por parte de nuestro país. El artículo 214 de la Constitución regula que en los estados de excepción o en los estados de emergencia, no pueden suspenderse los derechos humanos. Es decir, cuando hay estados de excepción o estados de conmoción interior, de pronto como los que hubo por la emergencia económica, política y social del COVID-19, no se pueden suspender los derechos humanos. Es decir, el respeto a los derechos humanos como una norma no se puede suspender nunca, ni siquiera si estamos en un estado de excepción o en un estado de guerra. El artículo 53 dice que los convenios internacionales del trabajo o relativos a todas las relaciones contractuales entre trabajadores y empleados en Colombia, debidamente ratificados por el país, hacen parte de la legislación interna. Es decir, probablemente en la Constitución o probablemente no haya una legislación de trabajo en Colombia, pero para esto aplican las normas o los tratados internacionales que ha firmado Colombia, perdón, a instancias de la Organización Internacional del Trabajo. Y el artículo 102, que dice que los límites fronterizos de Colombia solamente van a poder modificarse de las formas previstas en la Constitución. ¿Qué formas prevé la Constitución Política para enmendar o para, perdónenme, para modificar un límite fronterizo? El establecimiento de un nuevo tratado. Por eso, y ya para empezarnos a meter también con todo ese tema del litigio que tenemos con Nicaragua, por eso cuando la Corte Internacional de Justicia le dijo a Colombia y a Nicaragua, hay que establecer nuevamente los límites, el límite marítimo de estos dos países, Colombia lo primero que hizo fue invitar al Estado nicaragüense a sentarse en la mesa y renegociar el Tratado de Esguerra-Bárcenas del 28, porque bajo la Constitución colombiana, que es la norma de normas, ninguna persona, ni siquiera un tribunal internacional como la Corte Internacional de Justicia, puede modificar los tratados limítrofes de Colombia. Valentina.
No, profe, qué pena. Es que lo que pasa es que lo que escribiste en rojo ahorita no lo podía ver bien porque es que tengo problemas de miopía y se me dañaron las gafas, pero qué pena acomodar. Pero ya me mandaron una foto, qué pena. No, me avisan, yo escribo más grande, no se preocupen. Yo también, yo Sí, sufro es de que miopía y estoy sin astigmatismo, gafas así que entiendo. y como que se me dificulta mucho mirar al computador a veces con la letra tan chiquita. Ay, que, no, y mis diapositivas que tienen la letra súper chiquita. Qué pena. No, profe, qué pena, es que es una situación un poco compleja. Tranquila, todos, yo creo que aquí el 90% de este salón tiene gafas. Todos sabemos lo que es eso. Entonces, estos 6 artículos son los que regulan o fundamentan normativamente la existencia del bloque de constitucionalidad en Colombia. Si se dan cuenta, este bloque de constitucionalidad no aplica única y exclusivamente a las normas de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, sino que está relacionado en gran medida con todas aquellas cosas que tengan que ver propiamente con las relaciones internacionales del país y con las normas de derecho internacional público, es decir, con las relaciones de derecho internacional público que tenemos con otros estados. ¿Qué implicaciones tiene el bloque de constitucionalidad o qué temas trabaja el bloque de constitucionalidad y ha ido incorporando desde el año 91 hasta la fecha? Todo el tema de tratados limítrofes, es decir, la importancia que tienen los tratados limítrofes en Colombia y cómo los tratados limítrofes solamente pueden ser modificados, como les digo, por eh, la firma o mediante la firma de nuevos acuerdos entre Colombia y sus países vecinos, los derechos especiales a la protección de las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta todo este movimiento que ha habido desde los años 2000 con los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo del milenio, todos los convenios que se firmen a instancias de la Organización Internacional del Trabajo para proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a la asociación y el derecho a la protesta, los derechos de carácter económico, los derechos sociales, las garantías judiciales, es decir, esas garantías que dictan que todos y todas tenemos derecho a acceder a sistemas de justicia y a que se nos haga justicia por lo que nosotros implementemos, los derechos fundamentales de los desplazados, teniendo en cuenta que pues estamos en un país que tiene un conflicto armado interno desde hace más de 60 años, todo lo relativo a los crímenes de genocidio, a los derechos de los niños y últimamente a los derechos morales de autor. La explosión del fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías y demás ha hecho importante que el bloque de constitucionalidad se amplíe para hablar sobre este tema, sobre quiénes y en qué caso se tienen derechos de autor y cómo se pueden regular estos, que en Colombia lo hace o lo regula la Superintendencia de Industria y Comercio. Julián, tenías la mano levantada. Sí, profe, una pregunta pequeñita. Es que no sé si no lo escuché, pero en respecto a los artículos de que hablan más que todo del bloque constitucionalidad, yo vi en la lectura que mencionaba también el preámbulo de la Porque en Constitución. el preámbulo de la Constitución se dice que Colombia es un país independiente, que respeta la autonomía de otros países, etcétera, etcétera. Como esos statements, esas declaraciones de quiénes somos como país y qué principios velamos. También podrían incluirse, sí, de acuerdo a Hernán Olano, que es el autor del texto que debían leer para hoy, se incluye, pero pues todos esos statements, todo ese preámbulo digamos que de una u otra manera también se incluyen en los 6 artículos que fundamentan normativamente el bloque de constitucionalidad en Colombia. Laura. Profe, una pregunta. ¿Los derechos fundamentales de los desplazados también se le podría aplicar a las personas que internacionalmente se ven desplazadas de sus países? Como en No, el caso de los en ciudadanos ese caso mexicanos. no se habla de los derechos de los migrantes o de los desplazados internacionales, sino de los desplazados por condiciones de guerra o conflictos armados internos. ¿Y Esa se le podría ser aplica la norma una buena constitucional? ampliación del bloque de constitucionalidad en Colombia, teniendo en cuenta el fenómeno que estamos viviendo de la migración de venezolanos. Te interrumpí, Laura, perdóname. No, sí, continuaste con la respuesta y pues esa era mi pregunta. Si los derechos constitucionales de alguna manera se podrían ampliar
para darle protección a estas personas que vienen desplazados por guerra, porque ese es el conflicto que pues entraríamos ahorita con los afganos, que no tenemos los suficientes recursos para los ciudadanos nacionales y más encima para los venezolanos y ahora para los afganos. Acuérdate que el caso de los afganos o los afganos que vamos a recibir, todo lo que a lo que se comprometió el gobierno de Estados Unidos cuando le propuso a varios países recibir afganos, fue que ellos pagaban por que nosotros recibiéramos a esos afganos. Es decir, el Departamento de Estado de los Estados Unidos nos va a pagar como una cuota de manutención de esos 4.000, 5.000 ciudadanos afganos que vengan a Colombia por el tiempo que vengan a Colombia. Pero pues sin lugar a dudas, es una ampliación que sí, tanto el gobierno como la Corte Constitucional, y esto viene más dado del mismo Congreso y de quienes hacen las leyes, pero sí, lo que dice Benjamín en el chat es cierto, un poco esos estatutos de protección a los venezolanos que ha estado promocionando el gobierno nacional pueden ser una buena forma de ampliar estos derechos del bloque de constitucionalidad. Salomé. Profe, y la misma pregunta que hizo la compañera, pero con respecto a los desplazados climáticos, ¿tampoco se ha ampliado, digamos, con ellos? Lo que pasa es que ese tema de los desplazados climáticos o de los desplazados que genera el cambio climático es un tema muy nuevo y del que poco se habla. Todas esas ampliaciones debería hacerlas el Congreso y la Corte Constitucional, más que todo el Congreso, porque es quien decreta, establece y aprueba las leyes en Colombia, teniendo en cuenta la agenda de política pública de nuestro Estado. Cuando se habla de derechos fundamentales de los desplazados, se habla en este caso específico única y exclusivamente de los derechos de los desplazados por el conflicto armado interno. Pero pues son todas esas ampliaciones las que como ciudadanos podemos ver la ventana de oportunidad para que se hagan desplazados en términos de migrantes, en términos de desplazados climáticos, en términos de desplazados económicos también, porque todos estos nuevos movimientos económicos, políticos y sociales generan una gran oleada de desplazamiento forzado. Ahora bien, esta es la base que nos va a permitir a nosotros hablar del derecho internacional de los derechos humanos. Ya sabemos que en Colombia o cómo en Colombia se protegen las normas internacionales de derechos humanos o cómo se incluyen estas normas internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano como tal. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hablar del derecho internacional de los derechos humanos? Porque ese es el piso que nos va a permitir entender cómo Colombia se ha adherido a diferentes normas de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público que se creó o se desarrolla para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional. Cuando hablamos de protección de los derechos humanos, estamos hablando de protección de los derechos humanos en tres grandes niveles. Un primer nivel que es el nivel nacional, es decir, en el ordenamiento jurídico interno de los estados, en el caso de nosotros, mediante las normas de la Constitución de 1991 y de la inclusión del bloque de constitucionalidad. A nivel regional, entendido esto como de los diferentes organismos multilaterales regionales que hay en los diferentes continentes, como la Organización de los Estados Americanos, la Organización Africana de Naciones, la Unión Africana de Naciones, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y a nivel internacional, ya bajo el manto de la Organización de las Naciones Unidas en el mundo. Como rama del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos se compone de una serie de instrumentos internacionales que son obligatorios para la protección de los derechos humanos. ¿Qué instrumentos son estos? Los diversos tratados que se han firmado de derechos humanos y de la costumbre internacional. Así pues, el derecho internacional de los derechos humanos establece todas aquellas obligaciones que debemos como estados o que los estados deben respetar para
proteger los derechos humanos. En este sentido, cuando un Estado como el nuestro pasa a ser parte de estos tratados mediante su firma y ratificación, se adjudica obligaciones y deberes de respetar, proteger y permitir la realización de los derechos humanos para todos y todas en el mundo. Entonces, ¿mediante qué se realiza o se materializa esto? Pues mediante la firma de los diversos tratados de los derechos humanos. ¿Qué dice entonces el derecho internacional de los derechos humanos? El derecho internacional de los derechos humanos básicamente nos dice lo siguiente, y es que este establece las obligaciones que como estados debemos respetar en materia de derechos humanos. Que la obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. Lo que hablábamos en algunas clases anteriores sobre esa responsabilidad del doble protector que tienen los estados en materia de derechos humanos. Es decir, el Estado tiene que garantizar que nosotros podemos cumplir o que podemos gozar del uso y disfrute de nuestros derechos humanos, y también tiene que no meterse en eso, no interferir en que nosotros disfrutemos de nuestros derechos humanos. La obligación de proteger los derechos humanos, de proteger los derechos humanos, exige que los estados impidan los abusos, no solamente de los entes o de los organismos del Estado, sino también de otros grupos de la sociedad, es decir, de nosotros mismos como ciudadanos. Entonces el Estado tiene que empezar a implementar normas, políticas, prácticas que vayan en pro de la defensa de los derechos humanos. Y la obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. Un poco en esa línea iba una de las reflexiones que teníamos que hacer en clase en los talleres del corte anterior, y es realmente todos los estados hacen esto, es decir, los estados respetan los derechos humanos, tienen mecanismos que permitan que respetemos los derechos humanos y nos facilitan el uso y disfrute de los derechos humanos en gran medida, y el debate es este, y muchas personas dicen que no, que los estados no nos facilitan ese acceso a ese uso y disfrute de los derechos humanos porque de una u otra manera ellos mismos hacen cosas para que no lo hagamos. En este proceso del derecho internacional de los derechos humanos hay dos normas básicas, dos normas principales de respeto y de promoción a los derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dice cada uno de estos? Cada uno de estos pues son las normas básicas que debemos o que los estados deben cumplir para proteger y promover los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, aquellos que son inherentes a nosotros como seres humanos y los que son inherentes a nuestra vida en sociedad. Ahora bien, ¿qué otras normas componen el derecho internacional de los derechos humanos, además de estos dos pactos internacionales? Primero, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En su gran mayoría se habla de estas normas como las normas que nos protegen en contextos también de guerra, sobre todo el tema de la discriminación racial, los derechos del niño, la Convención contra la Tortura y la Convención para la protección de las personas que son desaparecidas forzadamente en contextos de conflictos internacionales. Ahora bien, hay unos hitos que se han marcado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En 1948 se marcó el primero, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la primera iniciativa emprendida por los gobiernos para comprometerse con los derechos de todas las personas. En 1949 se firmaron los convenios de Ginebra que establecieron las normas del derecho internacional para los tiempos de guerra.
En 1951 se firmó la Convención de la ONU para los Refugiados, que definió el concepto de refugiado y estableció tanto los derechos de quienes reciben asilo como las responsabilidades de los países que lo otorgan. Ojo, aquí estamos hablando de refugiados o asilados políticos, no de migrantes. En el caso de María Isabel, se va a vivir a España producto de las malas condiciones sociopolíticas del gobierno colombiano. Eso es un caso de migración normal. Cuando hablamos de refugiados, hablamos de aquellas personas que huyen de sus estados por contextos de guerra, por contextos de persecución, por contextos de asilo y demás. En 1976 se firma el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue aquel que otorgó derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas. También estableció que había derechos como el derecho a la salud, el derecho a educación, el derecho al trabajo y el derecho a un nivel de vida adecuado, así como fue el primero que estableció que debía haber, o que en el mundo hay una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que unos no son más que otros. En 1979 se firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que definió un programa de acción que buscaba poner fin a la discriminación por motivos de sexo, dando lugar a la elaboración de una declaración especial para los derechos de las mujeres. En 1994 se firmó la Conferencia Internacional del Cairo sobre la Población y el Desarrollo, que dio lugar a la elaboración del programa de acción que sirvió como documento del Fondo de Población de las Naciones Unidas para consagrar derechos como los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, el derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo, a que decida cuándo quiere tener hijos y que esto no sea una imposición o una obligación del Estado. En 1998 se firma el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que fue el tratado por medio del cual se constituyó la Corte Penal Internacional y se empezó a hablar de lo que se conoce hoy como el derecho penal internacional. Y en el 2005 se firma la Cumbre Mundial de 2005 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenía 8 grandes objetivos a cumplir al 2015, entre estos varios importantes a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en situación de conflictos armados, la salud y la educación primaria gratuita para todos y para todas en el mundo. Dentro de esos también un poco más modernos podemos contar la Declaración de Río de 2012 sobre los derechos, sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que son los que hoy en día determinan los 17 objetivos que como comunidad internacional tenemos que cumplir para hacer o lograr una calidad de vida para todos y para todas en el mundo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe, gracias. Esto era básicamente todo lo que yo tenía para conversar con ustedes hoy. Quiero invitarlos a que preparen la lectura que está para la siguiente sesión de clase, así como Nicolás la relatoría. Vamos a escuchar el miércoles a 10 personas con análisis de prensa, el viernes a otras 10. Y nada, nos vemos el otro miércoles en clase. Yo les deseo un feliz fin de semana, una feliz semana la semana que viene y nos encontramos a mitad de semana. Aquellas personas, por favor, que tengan alguna duda con la nota, los invito y las invito a que me escriban un correo electrónico. Muchas gracias para todos, feliz fin de semana y nos vemos. Gracias, profe. Vale, profe, hasta luego. Profe, hasta luego.